Millones de años vamos a viajar, extremas aventuras gigantesca y animal. Felipe de su madre un regalo recibió y en ese momento todo cambió. De color amarillo sin clasificación, una extraña criatura de pronto apareció. La pregunta activada comenzó a girar y Felipe en el tiempo no paró de viajar. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En Dinopaca lo encontrarás. Si un dinosaurio de este quiere comer, volando en pterodáctilo irás bien. Millones de años vamos a viajar, extremas aventuras gigantesca y animal. Berto y Felipe nos van a llevar a través de un viaje muy especial, montado a la cresta de un triceratops, la prehistoria pura vida por un rato. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Tu dinosaurio favorito. En Dinopaca lo encontrarás. Dinopaca. ¡Wow! Eso sí que fue extremo. Mirá, Berto, te presento mi último invento. Mi equipo de buceo inflable. Mirá. Berto, no es para morder. Feli, ¿Qué pasa, ma? ¿ya terminaste de armar el bolso? Ya casi lo termino, ma. ¿Qué te falta? Ropa, zapatillas, las patas de rana, la tabla de barrenar, el skate, los videojuegos y los libros. Dale, Feli, que vamos a llegar tarde. Berto, no. No, así no se puede, Berto. Estoy harto de que quieras morder todas mis cosas, Berto. Esto así no va a servir. Mira si me lo pinchas, Berto. No va a servir de nada. Y después no voy a poder bucear con esto. ¿Vos nunca buceaste, Berto? Pregunta activada. Pero yo tenía que armar el bolso. Aunque podría hacer un viajecito más rápido y de paso probar mi nuevo traje. Allá voy. Hoy presentamos Bajo el agua. ¡Wow! Eso sí que fue extremo. Y por suerte el agua está calentita. ¿Eh? ¿Un delfín en la prehistoria? ¡Espera! ¡Quédate un poco quieto! Quiero ver si sos un delfín como... Ah, así que querés jugar. ¿Eh? ¿Dónde se habrá metido este delfín prehistórico? ¡Wow! Creo que se fue por acá. ¡Wow! ¡Qué hermoso brillo! ¡Qué buen ritmo que tienen! ¿Eh? Esto es mucho mejor que el acuario. Está
Esta vez no te me escapás. Ay, ¿en qué me metí? ¡Ay! ¿Cómo se para este bicharraco? ¡Ah! 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 ¡Wow! ¿Vos haces pie acá? Pero... ¡qué dinosaurio más raro! Tiene aletas en vez de patas. ¡Wow! ¿Y ahora quién me lleva a la orilla? ¡Wow! ¡Qué suerte que tengo hoy! ¡Un tronco! Mejor me agarro a él y dejo que la corriente me lleve hasta la orilla. ¡Wow! Ni el delfín aquel era un delfín, ni el tronco este es un tronco. Espero que no haya más sorpresas por hoy. Oh, oh. ¿Para qué hablé? Tengo que pensar rápido qué hacer para que no me coma mi archienemigo. ¿Eh? ¡Claro! El tiranosaurio no puede nadar. ¡Al agua, pato! ¡Wow! Eso sí que fue extremo. Viaje a la prehistoria finalizado. Estuvo genial. Y conocí las profundidades del mar prehistórico. Los dinosaurios fueron todos terrestres y tenían patas. Pero no vivían solos. Compartieron el mundo con una gran cantidad de animales que vivían en el agua. Claro, pero el agua era mucho más calentita. Las aguas cálidas fueron el hogar de muchos corales y peces de todo tipo. ¿Y mi amigo el saltarín? También vivieron muchos otros animales que fueron evolucionando hasta ser hoy calamares, langostas, erizos, ostras y delfines. ¡Lo sabía! Era tatarabuelo de los delfines. Si vos vieras cómo nadaba, Berto. Hacía así y así. Felipe, ¿Qué más? ¿terminaste de armar el bolso? Ya casi. ¿Cómo que casi? ¿Y qué te falta ahora? Nada más, nada. Ya está, Berto. Vos trae traje y patas de rana, que yo voy a ir a buscar la malla y el toallón. Mira, Berto. Te traje 2 docenas de empanadas para este fin de que voy a estar en la playa. Mirá que te tienen que durar hasta que vuelva, así que no te las comas todas juntas. Felipe, baja el bolso de una vez. No voy a estar todo el día esperándote. Sí, mamá, ya voy. Berto, acordate que te tienen que durar, así que no te las comas. ¿Para qué hablé?